Bien, bueno, iniciamos la clase de hoy, de 27 de octubre. Ahí admití, ¿alguien más? Ahí está, milagros. Hoy nos visita el licenciado Martín Formía, que es licenciado en Desarrollo Local y Regional, es nuestro. Ahora, bueno, ya empieza a tener una tonada y una forma de hablar más del norte, ¿no? Eso también ha ido cambiando como de poquito. Y ya es un invitado, yo diría, clásico a esta asignatura, porque ya van como 3 oportunidades, si no me equivoco, que ha tenido esta gentileza de compartir su experiencia, sus vivencias, sus desafíos, y todos los años nos encontramos en esta modalidad. Seguramente en algún momento nos vamos a encontrar presencial, ¿no? Estábamos programando a ver si en algún momento se puede dar, que bueno, si en algún momento volvés para el lado de Córdoba un rato o pasas cerca, Martín, ya sabes que tenés la invitación para que podamos organizar algo también mano a mano que va a estar bueno. Y bueno, me parece muy interesante lo que nos va a comentar, porque abre también a otras miradas de las que venimos viendo este año en la asignatura, ¿no? Hemos visto diferentes miradas del hábitat, por ahí arrancamos siempre desde las más tradicionales, que tienen que ver con la ciudad, con el ordenamiento. Hemos incorporado conceptos del derecho a la ciudad, hemos incorporado conceptos del urbanismo feminista, y en esos trayectos aparece ahora tu presentación, digamos, como también estas nuevas miradas de diálogos, de saberes, de nuevas áreas de intervención, que está buenísimo que quienes están haciendo la asignatura la puedan tener y la podamos compartir en esta lógica de taller. ¿Caro? Acá voy. Bueno, sí, es un placer tenerte, Martín, de nuevo. Para mí tiene que quedar para todos los años que se vienen. Así que bueno, gracias por estar acá y por contar la experiencia, porque también es muy valiosa desde el recorrido en el territorio, la experiencia. Martín fue becario de CONICET también, estuvo trabajando en el marco de la universidad, ahí va a contar él mejor su tema y demás, pero me parece que muchos de los que estamos y muchas de los que estamos acá somos de desarrollo, digamos, de esta comunidad, y ver un compañero ya recibido, sus áreas de trabajo, ver tal vez áreas que dentro de que nuestra carrera es no tradicional, hay áreas también no tradicionales, digamos, que se van sumando, así como con Javi fuimos trabajando en la incorporación de hábitat en el desarrollo, Martín lo viene haciendo desde también su experiencia, así que nada, agradecerte por estar acá y que me parece que va a ser muy rico el compartir y escucharlo. No, bueno, muchísimas gracias. Ah, no, no, dale, dale, ¿qué iba a decir? No, y después vamos a charlar acerca del DP2, eso nada más. Dale, Martín. Bien. Bueno, no, el placer es mío totalmente. Gracias de nuevo, Javi y Caro, por invitarme. Me parece que está muy buena esta modalidad que están haciendo en la materia bueno, de salirse un poquito también, ¿no? Del aula y de las cuestiones teóricas y conocer algunas experiencias de trabajo. En mi oportunidad, en territorios norteños de Argentina, en la provincia de Salta, y bueno, no solo hacia el interior también de Salta, ¿no? Porque Salta tiene múltiples realidades. Una cosa es la capital de Salta y otra cosa es lo que está pasando en la zona más de cerros, de valles y de la Puna, y totalmente diferente también a lo que está pasando en zona que se la conoce como el Chaco salteño, que es hacia el este de Salta, que bueno, ahí un poquito voy a estar comentando de mi trabajo. Y también, bueno, para mí también siempre digo que participar de estas clases, estas charlas, me regresa un poco también, ¿no? a la licenciatura en Desarrollo Local Regional. Yo me recibí allá por el 2016, y bueno, desde que me recibí me salió la beca del CONICET para trabajar acá en Salta, y bueno, ya me fui de Villa María, y bueno, siento por ahí como que necesito por ahí volver a conectar con la licenciatura y bueno, aprovechar este espacio también para eso. Si les parece, yo voy a ver si puedo Trabajando con compartir. eso. ¿Sí?
Sí, sí, genial. Vos manejás los tiempos. Nosotros lo que solemos hacer es cada, no sé, cierta presentación de temas, volvemos al espacio, a abrir, qué opinan, qué piensan, y demás. Hacer algunas preguntas de intervención como para también interactuar entre nosotros. Así que bueno, Bien. sí, sí, esa puede ser la idea y más al final de la clase podemos ver si alguno tiene dudas, hoy era el día de la entrega del trabajo práctico número 2, podemos revisar eso. ¿Les parece? Que dejemos como las cuestiones prácticas al final. Genial. A ver, ¿ahí se ve o no? Sí, perfecto. Ah, bien. Porque justo hace un rato me senté con la presentación y estaba agregando algunas cosas y no me deja guardar todo lo que hice y por ahí la tecnología estalla. Eh, bueno, entonces empezamos nomás, ¿no? A comentar un poco del trabajo. Sí, vamos. Eh, y bueno, cada tanto por ahí voy haciendo algunas pausas para ver si surgen algunas preguntas y demás. Y si no, ya al final. Bueno, como comentaba un poco al comienzo, yo en el 2016 me sale la beca del CONICET, luego de recibirme de hay una carrera de desarrollo local regional. Y bueno, me sale la oportunidad para venir a trabajar a Salta, a un instituto de investigación en ciencias sociales y humanidades, ICSO, eh, que tiene doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, y acá empiezo a trabajar sobre una temática más general que tiene que ver con análisis territoriales participativo, que yo ya venía un poco trabajando esto con mi tesis o trabajo final de grado. Ahí, bueno, con Javier fue mi director de tesis, así que ya conoce un poco de algunas de estas cuestiones. Pero bueno, más bien el tema de mi proyecto de investigación que vengo trabajando desde el 2016, o sea, hace ya 6 años, tiene que ver con esto de las conflictualidades territoriales y disputas por el uso de bienes comunes en comunidades wichí del municipio de Embarcación, en un periodo que abarcó entre el 2007 y 2018. Y bueno, esto de la Universidad del Monte ya lo voy a explicar un poquito, pero bueno, es una organización que es con la que yo establezco vínculos acá en la provincia de Salta. Y bueno, ahí les propongo como para trabajar con un proyecto de investigación más participativo. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Voy a empezar un poco hablando del contexto, ¿no? Del espacio, de este territorio donde yo empecé a trabajar este trabajo de investigación y de tesis doctoral, y que tiene que ver con una comunidad puntual que se llama Misión Chaqueña, y dentro de esa comunidad hay una organización que se llama Universidad del Monte. Esta organización está compuesta por integrantes de esta comunidad y de otras comunidades alrededor que forman parte eh, del pueblo Nación Wichí, o sea, son comunidades Wichí, eh, y que forma parte de un territorio mucho más amplio que se lo conoce como el Chaco salteño, y bueno, el Chaco argentino también y Chaco americano, que tiene que ver con un espacio, una masa boscosa muy grande. Es de la segunda reserva de bosque nativo más grande de Sudamérica, detrás de la Amazonía, y que abarca algunos sectores de algunas provincias del norte de Argentina y no tan norte también, como por ejemplo por ahí partes de La Rioja, de Córdoba, de San Luis también, y bueno, prácticamente todo Santiago del Estero, la zona este de Salta, todo Chaco, Formosa, bueno, parte de Santa Fe también, y también a unos países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Entonces, bueno, yo por algunos viajes que tuve la oportunidad de conocer estos lugares, conozco a esta organización
de la Universidad del Monte, que está dentro del municipio de Embarcación, al límite ahí de uno de los ríos más grandes que tiene Argentina y que tiene esta zona del Chaco argentino al menos, que es el río Bermejo. Y bueno, de ahí le empiezo a conocer un poco de algunas problemáticas que estaban y bueno, y siguen sucediendo en esta zona, y les propongo hacer un trabajo de investigación participativa a través de algunas herramientas transversales que ya voy a ir hablando un poco más adelante, que tienen que ver con la cartografía participativa, ¿no? Y bueno, este territorio del Chaco salteño es muy diverso ambientalmente y socialmente. Allí conviven al menos 9 pueblos originarios. Hay algunos de ellos como Huichí, Chorote, Chulupí, Cuón, Guaraní, Chané, y también a unas comunidades campesinas o criollas, como se les llama por aquí. Y bueno, este territorio ahí vemos, ¿no?, que es atravesado por algunos ríos muy grandes, por eso hay comunidades donde una de las actividades principales es la pesca. Bueno, hay algunas fotografías del río Bermejo. Es una zona exuberante en cuanto a bosque, ¿no?, en cuanto a árboles y plantas, muchos árboles nativos, quebracho, palo santo, algarrobo y demás. Bueno, algunas plantas que tienen diversos usos también. Bueno, ni hablar de animales, aves, una diversidad realmente enorme. Y bueno, muchas construcciones también de adobe por el hecho de usar el recurso que hay ahí en este territorio, y también porque es una zona muy extremadamente calurosa, donde en verano llega a ser 50 grados de calor, incluso más, y también tiene como temperaturas extremas, donde hay 4 o 5 meses donde llueve mucha cantidad, hay mucha cantidad de agua, y después el resto del año es una sequía muy grande. Bueno, ahí están los cortadores de adobe. También la gente de estos lugares, de este territorio, se dedica, bueno, tiene como una economía mixta, ¿no?, donde hace algunas changas en algunas ciudades o pueblos cercanos, y también se dedican mucho a la artesanía. Acá hay algunos ejemplos de artesanías que hacen en madera, sobre todo artesanías pequeñas donde utilizan ramas ya caídas y secas del bosque. Y bueno, algunas artesanías que tienen que ver también con fibras de algunas plantas que a través de un proceso llegan a hacer estos hilos y este tipo de artesanías. Bueno, hay mates de palo santo también. Bueno, ahí hay otras artesanías. Y bueno, también en estos territorios nos empezamos a encontrar con estos paisajes, ¿no? Zonas desmontadas, de fincas privadas, y que tiene que ver ya con un modelo de desarrollo más de tinte extractivo, y sobre todo a partir de los años de la década del 90, donde empieza a haber todo un boom con esto de las semillas transformadas genéticamente, que van a permitir que en estos territorios donde quizás anteriormente había condiciones climáticas que no permitían tanto la siembra de estos granos, bueno, a partir de estas modificaciones genéticas permitió que la soja ya crezca con 300 milímetros de agua anual. Entonces empezó a convertir todo este territorio en un territorio, digamos que deseado por algunos grupos económicos de poder. Entonces, bueno, se empiezan a ver estas imágenes, ¿no?, de bosques alambrados, y ya la dificultad de las comunidades de la zona para poder acceder a los recursos, a los bienes naturales que hay en ese bosque. Bueno, ahí hay varias fincas que están en la zona.
Y bueno, a todo esto surge como varias expresiones, ¿no?, de resistencia ante estas situaciones de grupos económicos de poder presionando sobre estos territorios, y empiezan a surgir también en esta época, a partir de la década del 90 sobre todo, algunas organizaciones indígenas y campesinas también, para de algún modo contrarrestar a este modelo de desarrollo y bueno, defender algunos derechos y todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural y cultural de esta zona, ¿no? Y uno de esos proyectos tiene que ver con la Universidad del Monte, que surge en esta comunidad de Misión Chaqueña y es la que yo conozco a raíz de un viaje. Y que bueno, que esta Universidad del Monte es una organización que empieza a tener algunos objetivos como la producción de alimentos y medicinas y artesanías de un modo más respetuoso con la naturaleza, bueno, el reclamo y la exigencia hacia el reconocimiento de ciertos derechos y el acceso a servicios básicos como agua, salud y vivienda. Estas zonas por lo general tienen muchos problemas de acceso al agua, sobre todo a un agua buena, a un agua segura. Hay comunidades que no tienen acceso al agua, algunos pueden llegar a hacer algunos pozos, pero de acuerdo a las zonas el agua no es tan buena y bueno, está medio complicado por ese lado. También la Universidad del Monte se empieza a configurar como un espacio de defensa territorial, no solo de esta comunidad de Misión Chaqueña, sino de comunidades vecinas. En este municipio de Embarcación que les mostraba al comienzo, hay alrededor de 50 comunidades, las cuales algunas tienen la propiedad comunitaria de las tierras y otras no, otras están sobre tierras privadas, lo cual surgen a unos conflictos muy importantes. Y también otra de las cuestiones que esta organización empieza a trabajar mucho tiene que ver con la investigación bueno, con revalorizar un poco sus saberes locales, sus conocimientos, y también un poco conocer sobre su historia, que bueno, ha estado un poco silenciada por parte del Estado, del Estado Nacional, sobre todo a partir de inicios del siglo XX, donde hay una campaña militar, así como está la campaña más conocida, que es la campaña en la Patagonia, ¿no? La campaña del desierto, ¿bien? En el desierto, exacto. Bueno, acá sucedió la campaña de que le llamaron el desierto chaqueño, lo cual, bueno, había unas contradicciones muy grandes porque llamar desierto a esta zona boscosa era muy importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa historia, bueno, hay un largo trayecto donde estas comunidades han sido silenciadas y desde hace algunas décadas, a partir de la resistencia, bueno, se están empezando a dar a conocer, ¿no? Y bueno, la Universidad del Monte empieza a trabajar también con algunos actores externos, con algunas organizaciones sociales, fundaciones, también empieza a entrar en vínculos con la Universidad Nacional de Salta, también con la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, más recientemente con el CONICET y con este instituto a través de mi participación, ¿no? Y esta organización empieza a trabajar en diversos proyectos de acceso al agua, de apicultura, de siembra de hortalizas, bueno, también de comedores y merenderos populares, también en algunos proyectos de cooperativas tanto para comercialización de artesanías como para el procesamiento de la algarroba, este fruto del árbol de algarroba, donde se puede hacer harina y múltiples alimentos. Bueno, proyectos de extensión también que empiezan a surgir con la Universidad Nacional de Salta, proyectos que tienen que ver con derechos humanos y salud intercultural.
un proyecto más arquitectónico donde se empieza a construir un espacio físico de esta organización a través del relevamiento de algunas viviendas como eran tradicionalmente, y bueno, de ahí se llega como a esta estructura que le llamaron quirquincho porque tiene una forma bastante similar a este animal endémico que hay mucho en la zona. Y bueno, ahí está, sigue todavía ya hace unos cuantos años en proceso de construcción. Bueno, ahí hay un poco la zona donde está la sede, digamos, de esta organización de la Universidad del Monte. Y bueno, con todo este contexto es que yo conozco a integrantes de esta organización, y bueno, a través de este proyecto doctoral de la beca del CONICET, yo les propongo poder hacer un trabajo más de investigación participativa, para conocer un poco qué está sucediendo en su territorio y ver un poco estas dinámicas del uso del bosque, de la comunidad y de las comunidades vecinas, y también de qué está pasando con estos actores económicos de poder, conocer un poco quiénes son, y bueno, a partir de ahí saber qué acciones se pueden desarrollar para defender este territorio, ¿no? Y bueno, ahí surge, yo desde el 2015 que empiezo a trabajar en mi tesis final de grado, empiezo a trabajar mucho en esta herramienta que, bueno, ahí en la carrera se ve mucho, que es el sistema de información geográfica, pero la empieza a vincular con esta metodología del mapeo colectivo, o que también se llama cartografía social o cartografía participativa, ¿no? Entonces empiezo a hacer estas vinculaciones ya a partir de esa época, y bueno, ahora este trabajo de investigación transversalmente se desarrolla a partir de la vinculación del mapeo colectivo y los sistemas de información geográfica más participativos. Entonces empieza a tomar, de acuerdo a los objetivos que ya tenía esta organización, el proyecto empieza a tomar esta forma de un proyecto más participativo, y que va a indagar acerca de como estos tres características, ¿no? Por un lado, saber qué pasa bueno, con sus saberes locales a partir de un uso determinado del monte. Por otro lado, las dificultades que empiezan a tener para acceder a estos bienes del monte, a partir de bueno, el accionar de algunos actores económicos de poder, y ver qué está pasando un poco con los desmontes en esta zona. Y por otro lado, cuáles son las acciones colectivas que las comunidades de la zona están desarrollando para defender un poco este territorio, ¿no? Bueno, por ahora vamos bien. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Si alguno quiere hablar. Si no, continúo. Porque por ahora, bueno, vienen más cuestiones contextuales, y ahora nos vamos a ir metiendo más en cuestiones puntuales. Una pregunta, ¿cómo era que se llamaba ese cosito hecho de como de árboles? No sé cómo decirle. Que lo mostraste antes. Ese. El espacio. A ver. Ese. ¿El morral? Más adelante el que... No, la estructura que habían construido que tenía... Con forma de quirquincho. Ahí está. Se le llamaron quirquincho, ¿no? Es como una especie de domo, ¿no? Es una especie de domo, sí, que está hecho con maderas del lugar, de la zona, y bueno, tiene toda una base ahí no se ve, pero tiene una base de adobe, ¿no? De ladrillo de barro. Ahí se ve un poquito más. Esto en realidad tiene que ver con el proyecto arquitectónico. Ahí hay un arquitecto que hizo su
su tesis con este proyecto y bueno, por suerte pudo como que continuar después de la tesis y se comprometió a poder construir el espacio. Luego se empezó a construir este espacio que se ve acá abajo y bueno, ya llegó la pandemia y bueno, todo un poco se frenó, ¿no? Pero le llamaron Quirquincho. Me llamó la atención porque me hizo acordar a algo que también está en Iguazú, que se llama Aripuca. No sé Ajá. si lo has escuchado, que bueno, es No. una estructura mucho más grande, Ajá. hecha con árboles recuperados, justamente para concientizar sobre el desmonte y eso. Me hizo acordar a eso, por eso me llamó la atención. Lo voy a buscar porque está interesante conocer, ¿no? Otra experiencia. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Aricupa? No. Sí, ahí te lo escribió, se llama Aripuca. Aripuca. Ah, bueno. Perfecto. Bien. Entonces, uno de los aspectos de este proyecto tiene que ver con conocer un poco los usos del monte y, bueno, en base a eso, los saberes y conocimientos en relación a la utilización de este monte, ¿no? Entonces, a partir bueno, de un relevamiento que estuvimos haciendo con esta metodología de mapeo colectivo y vinculado al SIG, bueno, surgió como este mapa, ¿no? Este un poco el resultado de todo este relevamiento que se hicieron más o menos como 120 kilómetros, ahí terminó marcando la sumatoria del GPS. Este punto acá, lila o moradita, es donde está la Universidad del Monte. eh, y bueno, este espacio más verde más oscuro, es la parcela que ellos sí tienen, la propiedad comunitaria de la comunidad de Misión Chaqueña, ¿no? Entonces empezamos a hacer algunos recorridos para saber qué había en el monte. Al principio hicimos, con esta metodología del mapeo colectivo, hicimos un papel en blanco solamente, en un afiche en blanco. Estuvimos haciendo un mapa prácticamente sin ningún tipo de referencias, para saber de qué manera se imaginaban ellos el territorio y a partir de ahí ir marcando algunos aspectos importantes bueno, que ellos iban indicando. Entonces al principio se trabajó sobre todo con abuelos y abuelas bueno, ellos en épocas pasadas recorrían mucho el monte en busca de algunos frutos, de medicinas también, de arcilla. Entonces, bueno, todos esos aspectos los fuimos marcando primero en un mapa y después con un GPS fuimos haciendo esos recorridos tratando de llegar a esos lugares que se iban identificando, ¿no? Y ahí se identificaron, bueno, lugares de recolección de arcilla, algunas sendas tradicionales donde conectaban con alguna otra comunidad, luego zonas donde se daban, bueno, donde hay actualmente mucho palo santo, entonces ese lugar es un lugar como a defender porque es un árbol muy significativo. Lo mismo con algunas zonas donde hay mucha algarroba. Luego algunos espacios ceremoniales que se daban por fuera de la comunidad y bueno, también se marcaron en este lugar. Algunas lagunas. Y después, bueno, mientras íbamos recorriendo nos encontramos con algunos alambrados de fincas privadas, algunos de ellos alambrados nuevos, y bueno, todo eso se fue marcando en un GPS y luego a través de un sistema de información geográfica hacíamos la proyección de todo lo que se iba identificando y detrás de eso poníamos algunas imágenes satelitales y algunos datos más como las cédulas catastrales, o sea, las parcelas de inmuebles, los ríos, algunos caminos y demás. Y a partir de ahí se fueron haciendo como
algunos análisis súper interesantes, donde, bueno, ahí ellos iban marcando un poco el ritmo de cómo seguir al día siguiente o al encuentro siguiente para ver qué cosas había que seguir identificando, ¿no? Y ahí un poco quedó en resumen este mapa. Bueno, acá hay algunas fotografías de los recorridos, ahí nos íbamos encontrando con alambrados y los íbamos marcando. Bueno, los recorridos se hacen... Martín, Sí, ahí Paula levantó la mano, a ver, quiere hacer una consulta, me parece. dale. Sí, me gustaría visualizar, porque, o sea, entiendo cómo fue el proceso, esto de trabajar con los mapas colectivos, Sí. cómo implementaron esa participación, o sea, cuál fue la modalidad, cómo abordaron a las comunidades para lograr transmitir esa información, más allá que entiendo que la parte técnica la desarrollaron ustedes, digamos, pero está bueno saber cómo abordar a veces, porque uno maneja ciertas técnicas que por ahí, al no tener experiencia territorial, se hace como muy difícil visualizar cómo implementarlo. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, yo a partir de, bueno, de algunos viajes que tuve la oportunidad de hacer, conozco esta organización. Y bueno, a partir de hablar con ellos y comentarles de esta posibilidad de hacer mi tesis doctoral ahí, en base también a sus objetivos, o sea, mi proyecto de tesis, si bien yo tenía algunos objetivos de antemano, se fue transformando a partir de lo que ellos más necesitaban. Y bueno, llevó todo ese proceso, digamos, de definir todo este proyecto, llevó un año, ¿no? Y bueno, esto por ahí lo permite la beca, gracias a la beca de CONICET, que de algún modo te permite poder solventar algunos gastos y que uno tiene un poco de tiempo, ¿no? Para poder desarrollar estas metodologías. Entonces me llevó más o menos un año de muchas conversaciones y acuerdo con esta organización para saber qué hacer, de qué manera, con quiénes trabajar y demás. Yo aclaro que, o sea, cuando yo hablo de nosotros, hablo de mí y hablo de la organización, porque fueron lo que hicimos este trabajo. De mi parte, digamos, como la cuestión más técnica y académica, un poco entre comillas, estuve solo en todo este proceso y bueno, trabajando colectivamente con esta organización de la Universidad del Monte. Y después sí fue la cuestión de la participación, bueno, es un gran interrogante que cuesta mucho. Y que bueno, acá gracias a esta organización donde ellos ya tienen una base organizativa y algunos vínculos, empezamos como a tomar algunas estrategias para poder ampliar la participación, para sumar más conocimiento a este mapa, ¿no? Entonces, no sé, ahí en la comunidad esta comunidad de Misión Chaqueña, donde está esta organización, es de las más, creo que la más grande que hay en Salta, como comunidad wichí, porque tiene alrededor de 5.000 habitantes. Por lo general hay comunidades que están conformadas por 10 familias, 20 familias, 5 familias, y esta ya es una comunidad como bastante numerosa. Entonces el trabajo se centró particularmente en esta comunidad de Misión Chaqueña, a través de esta organización, y abarcamos un territorio que es el territorio de la comunidad y algunas parcelas limítrofe, que es un poco estos recorridos que se ven acá. Entonces, en la comunidad, bueno, hay una radio que es de ahí, que se escucha también, que llega a unas comunidades vecinas. Entonces, bueno, cuando íbamos a hacer un taller, iba la gente de la Universidad del Monte,
y a través de la radio invitaban a la comunidad a participar. Entonces se decía, bueno, el domingo a las 10 de la mañana se hará un taller sobre un relevamiento territorial, bla, 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 y bueno, ahí algunos llegaban, otros no, por ahí uno empezaba a las 10 de la mañana y había 5 personas, después al mediodía había 50 y después a la siesta 5, y bueno, era una cuestión como por ahí complicada, ¿no? Eh, de esta estructura que por ahí conocemos nosotros para llevar adelante a un taller que ponemos una hora fija de 2 horas, y bueno, en esas 2 horas vamos a hacer tales temas y listo, ¿no? Bueno, acá implicó un desafío enorme de mi parte, y bueno, también de ellos, ¿no? De aprender estas herramientas nuevas, que las aprendieron, la verdad, con mucho placer, y que bueno, que las fueron incorporando poco a poco, ¿no? Después también pasaba que, bueno, cuando hacíamos un recorrido, salíamos a la mañana temprano, volvíamos al mediodía o a la tarde, y cuando volvíamos después a la noche, en alguna de las casas de alguna de la familia o alguno de los integrantes de esta organización, proyectamos, ¿no? Proyectamos todo esto que le comentábamos recién, y por ahí se pasaban horas, ¿no? Porque empezamos a las 8 de la noche, 9 de la noche, y eran las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, y bueno, seguían ahí, ¿no? Como hablando, discutiendo acerca de lo que estaba pasando en su territorio, ¿no? No sé si un poco por ahí iba la pregunta. Sí, yo apuntaba sobre todo a esto de cuando uno lleva a lo mejor un conocimiento técnico para hacer un trabajo y abordas una comunidad quizás que no conoce ese tipo de herramientas, cómo se produce esa adaptación. También pensaba, para mí, esto de lo que vos decías, esta capacidad de ser flexible uno en los formatos que uno trae incorporados o que les enseñan, porque uno cuando lo aprende estructuradamente, ¿no? O sea, te dicen, bueno, tenés que ponerte objetivos, tenés que hacer esto, tenés que diseñar esto otro, y te enfrentas a una realidad donde los tiempos no son tus tiempos, donde hay costumbres culturales propias de la comunidad que hacen que vos tengas que desestructurar todo ese, o sea, tener capacidad de flexibilizarte, ¿no? Sí. A eso, no, me lo contestaste muy bien, gracias. Bien, y bueno, sumar un poco también que... Sí. Perdón, Martín, hay una pregunta también de la Mili. Dale. Hola, Martín. Hola. Mi pregunta era, en referencia también a la de la Pau, si cuando hacían esa difusión de que iban a hacer un mapeo participativo, se explicaba cuáles eran los objetivos o en qué consistía, o la gente ya se enteraba cuando llegaba al lugar. Y un poco se enteraba más de cuando llegaban al lugar. De todas formas, uno de los integrantes de esta organización, de la Universidad del Monte, tenía por aquel entonces, ahora ya no tiene más, tenía un programa de radio que duraba como 2, 3 horas, y era prácticamente él solo, con alguno más, y hablando de su programa de radio, era más sobre problemáticas territoriales y sobre, ¿cómo lo llamaba? El programa se llamaba Andanzas de los abuelos, de mis abuelos, algo así. Entonces este señor ya hablaba mucho en su programa de radio sobre problemáticas territoriales y bueno, sobre la importancia también de revalorizar estos saberes, ¿no? Entonces cuando él invitaba a partir de la radio, luego se desarrollaba todo su programa y un poco ahí explicaba de qué se trataba. De todas formas también funcionó mucho esto del boca en boca, ¿no? Y la gente de la comunidad se fue enterando, muchos de ellos ya por haber tenido un vecino que formaba parte de la organización, bueno, así se fueron enterando, y después al momento de empezar el taller,
bueno, ahí yo explicaba un poco y sobre todo algunos integrantes de la organización se encargaban de explicar de qué se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo. Y también, bueno, otra cuestión que no mencioné, que el pueblo wichí aún mantiene muy viva su lengua materna, y en estas comunidades se habla mucho wichí. Incluso las escuelas son escuelas bilingües, entonces desde que nacen todos van hablando wichí. Y por ahí algunos abuelos, abuelas, gente mayor, por ahí entienden mucho mejor el wichí que el español y el castellano. Entonces había un par de integrantes de la organización que explicaban todo el taller en wichí. Incluso después el taller algunas veces se desarrollaba en wichí, cosa que estaba buenísimo, pero bueno, después era todo un desafío poder entender eh, de qué se estaba hablando para después volcarlo en, en la tesis o bueno, en este mapa, ¿no? Qué bueno, muy interesante. Me Bien, imagino que aprendiste a hablar wichí. y algunas palabras, pero es realmente muy, muy difícil. Yo aprendí chivoye, que quiere decir ¿cómo estás? Y se responde is, como que bien, estoy bien. Eso es lo que más aprendí. Lo básico, por lo menos cordialidad no faltó. Totalmente, sí. Perdón que no vea por ahí, me interrumpen cuando tienen una pregunta o Caro, ahí me mencionás, porque yo Sí, acá en yo la te voy presentación avisando. no logro ver cuando se levanta la mano o el chat, no lo veo, así que... Yo te voy avisando. Y bueno, con respecto, o sea, si bien el GPS, bueno, sí fue como una herramienta un poco nueva, pero ya todo el mundo usa celular y bueno, todas estas herramientas de Google Maps y demás, ya son como herramientas algo conocidas. Y también que a partir del 2006, a partir de una ley nacional de emergencia territorial, se empieza a hacer un relevamiento a nivel nacional para relevar los territorios de todas las comunidades indígenas de Argentina, para así evitar desalojos y algunos conflictos. Entonces, desde el 2006, que ya hay gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas haciendo relevamientos en algunas comunidades, no en todas, por lo cual alguna gente ya ha escuchado o ya ha tenido algún acercamiento a los mapas, ¿no? Entonces no son herramientas tan nuevas tampoco, ¿no? Y bueno, acá unos recorridos en bici, en moto, caminando, como se podía, y a partir de ahí íbamos registrando, ¿no? Bueno, este que se ve acá es un fruto de una planta que se llama chaguar verde, que es un fruto muy, muy rico, pero que se ve muy poco. O sea, la verdad que cada vez hay mucho menos, y bueno, ahí tuvimos la suerte de encontrar uno y es muy rico. Y bueno, cada tanto nos encontramos con esto, ¿no? Camiones llevando troncos, fíjense el diámetro de estos árboles bueno, que no son pinos tampoco, son algarrobos, palos santos, árboles de cientos de años, ¿no? Bueno, algunas lagunas también, que todas las lagunas de la zona ya están alambradas. Y bueno, paralelamente a todo este relevamiento que hicimos, empezamos a ver que, bueno, había mucha información muy rica, demasiada rica que nos íbamos encontrando, y se nos ocurrió hacer un libro, hacer un librito sobre el uso de plantas. eh, entonces, bueno, empezamos a hacer primero un registro cada vez que salíamos al monte sobre algunas plantas que nos íbamos encontrando y a partir de ahí íbamos poniendo, bueno,
esta planta, qué parte de la planta se usa, para qué se usa y demás. Buscamos un financiamiento de un fondo de desarrollo cultural, que es un financiamiento provincial que da todos los años, aquí en Salta. Presentamos el proyecto y bueno, por suerte nos salió, no era mucha plata, pero bueno, nos permitió como poder hacer algunas impresiones y bueno, terminó haciendo este librito que se llamó Natuye la Catají, y quiere decir más o menos cuidemos nuestro monte, y bueno, habla un poco de los usos de plantas y árboles, sobre todo para uso medicinal, como alimento y como artesanía, ¿no? Como pequeña artesanía. Y así que bueno, ahí les comparto un poco, ¿no? Algunas partes del libro. Acá, por ejemplo, bueno, el palo santo, que es archiconocido, ¿no? Y bueno, tiene múltiples usos, como uso medicinal, como tinte natural para hacer algunas artesanías. También quizás han visto ya como algunas de estas cucharones que se hacen de madera. Bueno, se utiliza mucho el palo santo, también para mates. Bueno, el chaguar también, el meloncillo. La característica que tuvo el libro fue un poco de rescatar también a unos nombres en wichí de las plantas, cosa que se pudo hacer en su mayoría, que incluso empezamos con su nombre wichí y después ver la manera de encontrarle su traducción al español y no tanto al revés, como se suele hacer. Lo cual hay algunas plantas que por ahí tenemos el nombre en wichí, pero no en español. Y también, bueno, nos resultó interesante poner su nombre científico por si alguien quiere comparar con plantas de otros lugares, está también bueno, ¿no? Y bueno, el libro también contó un poco algunas historias, algunas canciones que hablan sobre el monte. Bueno, acá está, por ejemplo, Dalmacia, que es una señora ya muy mayor, que ella es curandera de ahí de la comunidad, conoce muchísimo de plantas, y bueno, ahí nos compartió como sus conocimientos en el libro a través del uso de las plantas y también de algunos cantos. Luego, bueno, Lucio Palavecino acá nos contó sobre esta celebración que se hacía mucho antes, ahora ya se ve muy poco, que es la alojeada. La aloja es una bebida fermentada a base de algarroba, y que bueno, es muy importante la algarroba porque significa un poco para ellos la llegada de la primavera, la llegada de la variedad de frutos, de alimentos del monte, de las lluvias también, luego de muchos meses de sequía. Entonces, bueno, se tomó la llegada de la algarroba, del fruto de la algarroba, como un espacio de celebración. Y bueno, ahí Lucio cuenta un poco cómo era antes esta celebración. También María Palma, que fue una de las autoras principales del libro, ella también curandera y conocedora de muchas plantas, y bueno, también ahí nos compartió algunos cantos, algunas canciones. Ella es la que está en la tapa del libro. Ahí hubo como algunas discusiones en cuanto al libro, de que no se quería personificar con la tapa, pero finalmente terminó siendo también como un homenaje hacia el rol de la mujer en la comunidad, como curandera y como conocedora del monte, ¿no? Bueno, hasta ahí la parte más vinculada a los conocimientos y más al relevamiento eh, territorial, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, si no continúo. Bien, no sé si abrimos el espacio, quieren
Pau. Yo hago un aporte ahí chiquito dentro de lo que Martín está contando, ¿no? Si uno hace la pregunta acá, ¿desde dónde abordar el territorio? Si uno pregunta que desde dónde, claramente lo que nos cuenta Martín es que él lo hace con la comunidad. Fíjense la importancia que tiene en esto que decía él. Bueno, en el libro primero va a aparecer el nombre en wichí y después vemos si encontramos en español, ¿no? Hasta el gesto del punto de partida, desde dónde se hace el trabajo, para quién y con quién se hace el trabajo, ¿no? Cómo eso debería ser un faro para nosotros en cualquier proyecto de investigación que realicemos, sea una tesis, sea un TFG, sea un trabajito, sea una forma de laburo profesional para cualquier licenciado en desarrollo profesional vinculado a estos temas de trabajos colectivos. El desde dónde me parece que es sustancial para poner el punto de partida, y esto te lleva también a tener que cambiar o ser flexible, recién como lo decía Paula, ¿no? A veces tenés que ser flexible en cómo te estructuras para hacer las cosas y encontrar alguna ramificación de esos caminos que empezaste, porque ese libro, Martín, seguramente es una derivación que tal vez no lo tenías en la cabeza ni vos ni la propia comunidad, y dijo, bueno, qué bueno sería poder contarlo y manifestarlo y que quede escrito y que esto pueda tener algo más que un trabajo académico, ¿no? Que le quede a la comunidad. Me parece que eso para resaltar como súper interesante. Y la segunda cuestión, ¿no? El tema de, que lo fuiste comentando vos, Martín, a partir de las preguntas, que tiene que ver con un proceso que tiene un tiempo determinado, que ese tiempo va generando el lazo de confianza necesario para llevarlo adelante. Si el tiempo es acotado, se termina, no te ayuda a dar una continuidad, la confianza no se logra, ese diálogo, ese de vuelta no se logra, y seguramente que la articulación es limitada, por lo cual ahí el tiempo, tener una posibilidad de trayecto, de que el tiempo fluya de otra forma, me parece también clave para un desarrollo de este tipo. Que si el tiempo es, no, tenés 6 meses, tenés que terminarlo, y muy probable que no puedas tener la profundidad que tiene el laburo que has venido haciendo, ¿no? Me parece que estas dos cuestiones me parece que son para resaltarlo, porque es algo que nos pasa muchísimo en la carrera cuando lo vamos dialogando, ¿no? Que para quién haces los laburos y el tiempo que tenés para generar ese ida y vuelta con la gente. Así que eso también como una felicitación a lo que ven logrando. Sí, además, o sea, es todo un desafío también para las instituciones y en este caso para la universidad y cualquier carrera, ¿no? Porque lo que pasa la mayoría de las veces es que, bueno, uno llega al último año de la carrera y, bueno, ahí empieza a hacer la tesis y siempre a contrarreloj y, bueno, los tiempos se van acotando. Por ahí a mí me tocó en un intercambio de estos universitarios, me tocó la posibilidad de ir a una universidad intercultural en México, en Veracruz, y ahí fui a una carrera que se llama Desarrollo Intercultural, algo así, y que esta carrera, desde el primer año que los estudiantes ingresaban, ya empezaban a decidir su tema de trabajo final, desde el primer año. Entonces, en todos los años tenían, en cada semestre, porque ahí está dividido por semestre, en cada semestre tenían 3 salidas a campo, donde cada una de ellas iban a una comunidad o algún lugar donde ya pensaban que podían hacer su trabajo, y a partir de ahí se iba desarrollando su trabajo final. Entonces ahí esta cuestión de los tiempos, la verdad que me pareció súper interesante esta experiencia de esta universidad en México, porque bueno, permitía desarrollar un trabajo con un vínculo, como decía Javi, más de confianza que se va dando a partir del tiempo y a partir de, bueno, de ciertas metodologías de trabajo que ayudan, ¿no? Que ayudan a hacer esto, porque si uno va y, bueno, empieza a hacer entrevistas, y llega y dice, quiero hacer un trabajo sobre problemáticas territoriales, así que, bueno, don Lucio Palavecino lo puedo entrevistar,
Y bueno, ahí ya se genera como un choque muy grande, ¿no? Que quizá uno puede conseguir la entrevista, pero no va a ser los datos que te den no van a ser tan ricos que si se da este otro tipo de proceso, ¿no? Así que sí, la verdad que es un gran desafío, ¿no? Y bueno, tener la posibilidad de los tiempos y de estar, ¿no? Yo durante todo mi desarrollo de beca, bueno, yo estoy más o menos, donde estoy viviendo, estoy como a 300, 400 kilómetros de la comunidad, en la cual, bueno, tengo que tomar un colectivo que tarda 5 horas en llegar hasta una ciudad y de esa ciudad moverme a la comunidad en otro colectivo más pequeño que tiene poca frecuencia, entonces como un viaje bastante largo. eh, y después, bueno, tenía la posibilidad de cada vez de quedarme, ¿no? Una semana, 10 días para poder desarrollar el trabajo con más tranquilidad. Y no era que llegaba y apenas llegaba, bueno, ya nos podíamos trabajar. No, llegaba y bueno, como ya había un vínculo de confianza, eh, iba a visitar a don Lucio y hablábamos de las cuestiones que estaban pasando en la comunidad y en otros lados y en el mundo, de noticias y demás. Y ya no tan interesado en un trabajo de tesis. Y después sí, ¿no? Ya al momento de desarrollar los talleres y bueno, ahí sí como afilar un poco más la búsqueda de ciertos datos, ¿no? Buenísimo, Martín. Sí, esa idea de compartir, la articulación está ahí en ese diálogo, en esos tiempos, me parece que ha sido la clave para que sea profundo el laburo. Paula quería preguntar No, algo. no quería Sí, preguntar, quería sumar a eso que estaban hablando de los tiempos y de poder acercarse a los territorios. Eh, Nosotros con los Mati y con Milagros estamos en el mismo año de desarrollo, en cuarto, y nos tocó el proceso de la pandemia. Entonces, ah, recién este año estamos como acercándonos a los territorios y sí, coincido con que es fundamental porque uno cuando se acerca al territorio lo ve desde la mirada del otro, o sea, no lo intelectualiza, o sea, no lo maneja como algo estático o duro, o como un conocimiento digamos, teórico, sino que empieza a ver estos procesos que vos hablás de adaptación, de movilidad, de flexibilidad, de todos estos... por eso yo hice hincapié en la pregunta que te hice, o sea, ¿cómo hiciste cómo interactuaste o cómo llegaste a esa posibilidad de interactuar con la comunidad, ¿no? Porque también tiene que ver con este concepto de ser técnicos, pero a la vez tener este perfil de ver lo social, de concebir el territorio como relación, y esto, ¿no? A eso me apuntaba. sí, y como pares, ¿no? En definitiva, bueno, somos seres humanos, personas todos, y bueno, también desde ahí, ¿no? No ir tanto a este territorio primero con preconceptos que, bueno, uno tiene, ¿no? Eso seguro. Eh, y después, bueno, más tomársela más como una relación, no digo de amistad, pero sino bueno, de solidaridad, de compañerismo, de saber qué está pasando, eh, conocer un poco cuál es el contexto y demás. Y también otra cuestión que a mí me facilitó mucho y que por ahí como de llegar a estas organizaciones, ¿no? Que son organizaciones que son de la comunidad, que conocen el territorio, que ya tienen un montón de vínculos, que ya tienen objetivos propios, entonces de alguna manera poder adaptar el trabajo que uno quiere hacer a los objetivos que tenga esa organización. Y esto puede valer para una comunidad indígena, campesina, para una organización de barrio y demás, ¿no?
porque son actores que están en el territorio y bueno, que conocen, ¿no? Sí, ahí también Mati quiere hacer una pregunta, pero ahí te dejo, Mati. Sumar un poco que esto que recalca la Pau y que bien cuenta el Martín, es una forma de llegar al territorio, lamentablemente no es la que más se da, digamos, siempre se da como esta entrevista, como voy, busco el dato, me lo llevo porque me sirve a mí, y hay un choque. Entonces, por eso también creemos que es importante como poder encontrar, ver que hay otras alternativas, que la participación desde estos lados es posible, que claramente lleva otros tiempos, porque sí, digamos, y es pensar en no sé si transformaciones, pero trabajos en y con, digamos, en este, o lo que llama Sousa Santos, un encuentro de saberes, un diálogo que se da desde pares. Entonces es importante eso, pero bueno, saber que no es la forma más tradicional de hacer las cosas, lamentablemente, digamos, ¿no? Coincido. Mati. No, simplemente era para sumar a lo mismo, digamos, que lo que veníamos hablando en las últimas clases también. Nada, reforzar el concepto, digamos, que ya uno en cuarto año, más o menos, claro, es cierto que la realidad por ahí te condiciona del tiempo que te puede exigir el trabajo para responder, digamos, a ciertas lógicas, pero creo que desde la facu se pregona, digamos, que casi te diré que es como un principio moral, digamos, o ético, que el desarrollo no puede ser concebido de otra forma que si no fuera así, digamos. O sea, ese es el trabajo. Y si uno, digamos, percibe el territorio, es casi como dije en la otra clase, digamos, uno va a aprender del territorio más allá de los conocimientos que uno tenga. O sea, no hay posibilidad de hacer desarrollo como se nos enseña si vas a querer imponer, digamos, lo que vos sabés. O sea, no existe ni siquiera esa posibilidad. Así que nada, era más para reforzar lo mismo, digamos. O sea, el trabajo que hizo el compañero, que está muy bueno, si uno tiene un ideal, digamos, sería la forma ideal de generar desarrollo. ¿Puedo hacer uno? Sí, Mili. Sí, sí, sí. Quería preguntarle a Martín si cree que esta forma de mirar el territorio fue gracias a la formación que tenemos nosotros o ya toda la gente que trabaja con estas comunidades va con la misma idea. No toda la gente que trabaja en esta comunidad va con la misma idea. Incluso, bueno, ya es todo un territorio muy intervenido, demasiado intervenido, por iglesias, por fundaciones, por investigadores, tanto de CONICET como de universidad también, lo cual también ya empieza a haber como ciertos conflictos y bueno, la gente de la comunidad ya también se cansa, ¿no? De que vaya alguien, le saque información, le haga entrevista, le saque información y después no ni siquiera devuelve parte de lo que hizo, o bueno, hizo la tesis y chao, ¿no? Que tampoco digamos que uno tenga que, bueno, por haber hecho la tesis ya eh, comprometerse al 1000 con el lugar donde hizo la tesis, pero por ahí estos tipos de trabajos donde van quedando cosas a la comunidad, por ejemplo acá el libro, van quedando cosas a la comunidad, entonces ya la relación es distinta, ¿no? Eh, y no, la mayoría de la gente de investigadores que trabajan en esta zona no tienen este tipo de trabajo, ¿no? Y después sí, obviamente la carrera me sirvió muchísimo la carrera, incluso, bueno, yo venía estudiando contador público al principio, hice varios años de contador público y de ahí eh, sabía que no, eso no era para mí, me cambio a desarrollo local regional y bueno, a partir de algunas materias empiezo como a preguntarme ciertas cosas y después lo que sí me ayudó, pero muchísimo y bueno, que termina como definiendo un poco esta manera de trabajar fue mi intercambio a México.
y conocer como a estas otras formas de trabajo. Y después, bueno, a partir de esta metodología del mapeo colectivo, la cartografía social, me fueron llevando también hacia estas formas de trabajar. Así que bueno, es un poco de todo, ¿no? A partir de la experiencia personal, a partir de conocer otras experiencias y a partir de lo que la carrera te da. Sí, y la verdad que ahí te dejo, Pau. También da mucha alegría escucharlos hablar de que no se puede pensar el desarrollo en este tipo de participación, lo cual, nada, yo creo que es algo que se viene empujando hace muchos años y está bueno que eso se empieza a traducir como, bueno, no lo conseguimos si no es con... Así que bien. Pau. Sí, a lo mejor no tiene que ver mucho con lo que vos hiciste en particular, pero sí me gustaría saber cómo visualizaste al Estado en función del trabajo que vos hiciste. O sea, digo, porque vi en una parte de tu exposición que ponías ahí como trabajo por el reclamo de ciertas... te digo que yo, a diferencia de vos, no estudié contaduría, pero estudié Derecho, o sea, varios años también, entonces tengo esta visión media de la cuestión legal y todo eso, que me aporta, ¿no? O sea, también me cambié porque no era lo mío, o sea, pero siempre me interesa ver esto, interacción, digamos, desde la formación de este conocimiento que vos proponés, o sea, a través de la participación, de generar conocimiento organizado, pero cómo vos vistes, o si te vinculaste en este aspecto, y si no te vinculaste, ¿cómo lo ves? Y es un gran tema, ¿no? Es para hacer toda una gran tesis, ¿no? De la participación del Estado en estos territorios. La verdad que por ahí, bueno, hay como varias facetas, ¿no? De cómo el Estado interviene en estos lugares. Por ahí está, por un lado, el rol de la escuela, bueno, el rol de la escuela, si bien tiene esta modalidad de ser bilingüe, por ahí a los docentes bilingües se los ningunea mucho dentro del espacio de la escuela, incluso no son como trabajadores formales que estén en blanco y que estén asegurado su trabajo, entonces hay como una lucha muy grande y a veces algunos docentes que por ahí van desde la ciudad, bueno, porque están un poco obligados a hacer esta modalidad bilingüe, no sé, hacen un acto y hay una nota de ese acto y le dicen, bueno, al docente bilingüe, toma, traducí esto. Y esa es la manera que por ahí se da este vínculo de la modalidad bilingüe en la escuela. Después, con respecto al aspecto más de salud, bueno, ahí es un gran tema, porque hay muchas comunidades que no tienen ni centro de salud. Acá Misión Chaqueña sí tiene. Misión Chaqueña es como la panacea dentro de las comunidades porque, bueno, tiene un transporte público que va de la ciudad de Embarcación, que es la ciudad más grande que está ahí cerca, hasta Misión Chaqueña, y bueno, hay un transporte público. Tiene un centro de salud, tiene una ambulancia, pero la ambulancia está siempre rota. En la temporada de verano, los caminos que atraviesan a unos arroyos, crecen los arroyos y no pueden pasar durante 3 meses. Luego no hay choferes. Si bien hay un médico solo, y un médico solo para 5.000 habitantes, lo cual está súper saturadísimo. Después cuando algunas de las comunidades van al hospital de la ciudad más cercana, bueno, se lo discrimina mucho, pasa mucho eso también. La gente tiene miedo de ir a los hospitales porque hay un maltrato, no digo de todos, pero sí es una de las grandes denuncias que se viene dando en los últimos años en la cuestión de la escuela y de la salud. Bueno, hay muchas comunidades que ni siquiera tienen un centro de salud. No hay esta cuestión del agua que les comentaba.
gente tomando agua por ahí contaminada y bueno, no hay oportunidades de trabajo también. Ahora, bueno, con este tema que me ayuda a introducir esta cuestión del actor económico del poder, vamos a ver que en todo este territorio cada vez más hay fincas sembradas de soja, poroto, también de pasturas para ganado, y uno podría decir desde cierta visión de desarrollo, buenísimo, hay más hectáreas producidas, sembradas, pero la pobreza la verdad que sigue igual, la soja con un trabajador que sabe trabajar una máquina, una super sembradora, ya te trabaja, no sé, 2.000 hectáreas. Entonces nos da mucho trabajo eso. El monte ya está muy degradado, por lo cual ya esta cuestión de que la gente pueda vivir de monte ya hace mucho tiempo que no. Entonces es muy complicado. Y después, sí se ha dado, por ejemplo, una ley para frenar los desmontes, pero igual sigue habiendo desmontes ilegales, o le han buscado la vuelta a algunos empresarios para cambiar el uso del suelo de su finca para que le permita a la provincia desmontar. Eh, y bueno, no, es infinito, la verdad, eh, la presencia del Estado es más ausencia que presencia, pero una ausencia intencional, ¿no? Gracias, Martín. Ahí en esta mirada que muchas veces, bueno, es un desafío para el desarrollo local, desde donde nos paramos a hacer ciertas cosas y donde nosotros vamos, esto lo hemos charlado en Hábitat en otras clases, pero esta relación entre la actitud de cómo uno se para frente a una problemática y empieza a escuchar de qué modo, digamos, uno se para frente a un problema de esa comunidad, que como el caso de Martín lo detalla, pero que también podría ser cualquier tipo de comunidad a nivel barrial, hasta inclusive en un ámbito urbano, pero ese acercamiento con esa actitud mezclado con la aptitud que podemos tener a partir del manejo de las herramientas, como Martín mostraba, estas tecnologías que se pueden acercar, esas que son a veces limitantes y que uno puede ser un facilitador en cómo esa herramienta puede ayudar a ver ciertas cosas que de otro modo no se verían, o poner en relieve ciertas cosas que son vinculadas a saberes, vinculados a lo que sucede ahí con la naturaleza, ese relevamiento tan interesante que después deriva en el libro. Entonces esa mezcla entre la actitud de ese conjunto de personas, no solo del profesional o del técnico, sino de esa comunidad que se acerca al problema, y luego la aptitud para decir, bueno, vamos a usar estas herramientas que son de este tipo, que son participativas, que van a llevar un proceso, un ida y vuelta, me parece que es súper interesante y que a veces no está tan claro cómo se da ese proceso. Me parece que en las experiencias uno va ganando mucho más. Me parece que esto, Martín, también yo creo que has ido aprendiendo también a manejarte en cómo llevar adelante ese proceso. No es que vos ya lo sabías que lo ibas a hacer así, sino que has ido dando un caminito y eso te lleva, bueno, por acá está bueno hacerlo, por acá está bueno llevarlo adelante. Me parece que eso también está interesante para ponerlo en la mesa. Sí, y muchos tropiezos, muchos errores también, obviamente, tampoco como idealizar una forma de trabajo, que bueno, yo ya iba con una forma de trabajo que después se fue adaptando a lo largo de todo este proceso, ¿no? Así que sí, tal cual. Bueno, ¿continúo? Dale, sí. Así, no sé cómo estás. Tenemos como unos 30 minutos más. Dale, no, ya está. Bueno, dale. Ya no queda mucho.
porque además lo que tengo más trabajado es toda esta primera parte que les comenté, y bueno, y la última parte que voy a desarrollar ahora un ratito, y esto, bueno, esta era el segundo aspecto, ¿no?, que queríamos ver junto a la Universidad del Monte, de acuerdo a este territorio, bueno, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son estos actores económicos de poder? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está sembrando? ¿Cuántas hectáreas tienen? Y bueno, a partir de ahí ver, comparar también con los desmontes que hay en esta zona, con la propiedad de la tierra también, quién tiene la propiedad de la tierra, y demás. Entonces ahí, bueno, fue un trabajo más, sí hubo algunos relevamientos territoriales donde, bueno, íbamos recorriendo y a cada cartel de finca que nos encontramos, bueno, ahí lo marcamos con el GPS, sacamos fotos y demás. Y después ese dato lo íbamos comparando con las parcelas, las cédulas catastrales, que esto ya sale más de la Dirección General de Inmuebles, ¿no? En este caso de la provincia de Salta. Entonces, por suerte, tuve la posibilidad de acceder a la Dirección General de Inmuebles, y a partir de ahí ir viendo cómo fue todo este movimiento de las tierras, y ver en manos de quiénes están, ¿no? Cosa que fue muy complicado porque por ahí hay algunos empresarios que bueno, pueden tener 5.000 hectáreas o 40.000 hectáreas, pero no todas están en nombre de ese mismo empresario, o están todas divididas de a 1.000 hectáreas o de a 2.000 hectáreas. Entonces ahí fue un trabajo muy, muy de hormiga y de ir investigando un poco algunos apellidos y hacia qué actor económico de poder o hacia qué empresa estaban vinculados. Y ahí salió un poco este mapita sería todo el municipio de Embarcación. Acá no tengo marcado dónde está la comunidad de Misión Chaqueña, pero está acá donde dice Plia Peñalver, por ahí está la comunidad. Y bueno, de ahí surgió este mapa, por ejemplo, esta comparación, donde este es el municipio de Embarcación. Los puntitos negros son las comunidades que están asentadas en ese territorio. Todos los rojos son las cédulas privadas, las propiedades privadas, y lo que está en color verde son quienes tienen la propiedad comunitaria de la tierra, o sea que está a nombre de esa comunidad. En caso de Misión Chaqueña, sí está a nombre de Misión Chaqueña. Y bueno, como se ve, fíjense, la mayoría, hay 4 o 5 que tienen la propiedad de la tierra, y el resto están asentadas sobre fincas privadas, y puede ser que alguna de esas que sea fiscal, o sea que sea propiedad del Estado, pero son los menores, ¿no? La mayoría están sobre tierras privadas, los cuales, bueno, ahí se genera un conflicto muy grande. Y bueno, todo esto tiene que ver con este modelo de desarrollo que identifico yo, al menos que se da en esta zona del Chaco salteño, que tiene que ver con un aumento progresivo y muy grande de la superficie sembrada, y sobre todo impulsada por el boom de la soja hacia mediados de los 90. Acá se ve como ya en el 92, 93, y que coincide también con la época en que se aprueba la modificación genética, el Estado argentino aprueba la modificación genética de la soja, y bueno, a partir de ahí empieza a haber todo este crecimiento de la superficie sembrada, y estos son los cultivos que más se dan en la zona. La soja, poroto seco también mucho, incluso en los últimos años, fíjense como acá la línea amarilla es de poroto seco,
ya superó a la superficie sembrada de la soja. Y bueno, el otro cultivo que también se siembra, pero en menor cantidad, es el trigo. Y bueno, acá no está marcado, pero también hay algo de pasturas para ganado. Entonces, desde la década 90 hasta el 2021, creció toda esta superficie sembrada que fue acompañada con este crecimiento también de desmontes. Perdón, este dato es de todo el Chaco salteño, ¿no? Y bueno, acá se ve como entre el 2001 y el 2019 hubo un desmonte de más de 1 millón de hectáreas, lo cual es una monstruosidad enorme. Yo no tengo el dato ahí, por ejemplo, Villa María, cuántas hectáreas son, pero lo multiplica por 100, es una barbaridad. Y bueno, acá lo que le comentaba, ¿no? Que en el 2008, entre 2007 y 2008 sale la ley de bosque, que prohíbe el desmonte. Bueno, se hace el famoso mapa de colores de la ley de bosque, donde se marcan algunas zonas donde no se pueden desmontar, y todos estos lugares se pintan de color rojo y color amarillo, y algunas zonas de color verde donde sí se permite desmontar. Bueno, toda esta zona de embarcación, prácticamente en el 95%, está de color amarillo y rojo, lo cual no se puede desmontar, y lo mismo pasa con todo el Chaco salteño. Por lo menos va a haber un 90% de todo el bosque que no está permitido el desmonte. Pero así todo, como les comentaba hace un rato, ha habido algunos desmontes, y bueno, demasiado desmonte después de la ley. Esto un poco, bueno, ahí están los desmontes que se dieron a partir del año 76, de 1976. Martín. Sí. El cartelito que dice Meet Google, ¿lo podés bajar? Eso. Dice ocultar. Puedes poner ocultar y desaparece. Ahí está. O ponerlo ocultar y se va. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí no sé si... Bueno, ahí está la fuente de dónde sale estos datos. Hay un grupo ahí de varias organizaciones que hacen un monitoreo de desmonte, un monitoreo anual. Y bueno, ahí está la página, si la quieren ver. Está muy, muy interesante. Ahí sacan un montón de informes y demás. Y bueno, estos son los desmontes que se han dado en el municipio de Embarcación. Y si ven, acá está Misión Chaqueña, que es el lugar donde hice base para mi trabajo. De ahí hacia el este todavía queda bastante monte, si bien son todas tierras privadas, pero queda bastante monte, lo cual le da como una importancia más a esta organización, de que bueno, de que tiene monte todavía, tiene bosque para poder defender. ¿Qué más? Bueno, esta es una imagen por ahí satelital que compara el año 1984 con el año 2020. Fíjense, el 84 bastante verde, bastante bosque, y en el año 2020, fíjense los manchones de desmonte, es terrible. Esta es una página, no sé si la conocen, el Google Earth Time Lapse, que te tira todas las imágenes, creo que desde el año 84 hasta la actualidad, pero así seguidas en forma de video, y uno puede ver cómo se va modificando un territorio, en este caso de acuerdo al bosque, pero también zonas urbanas, manchas urbanas y demás. Está muy interesante esa herramienta. Y bueno, esto surge de la comparación de esto que les comentaba del mapa de colores, de la ley de bosque. Todo lo que se ve medio como amarillento, todos son zonas donde no se permite el desmonte, y la parte gris son las zonas que cuando se hizo la ley de bosque ya estaba desmontado. Y acá se ve claramente
ahí los marqué en color celeste, como hay algunas fincas que han desmontado sobre zonas amarillas. Pues si estuvieran ya desmontados antes de la ley, estarían de color gris. Y bueno, esta es una lista, en esto es en lo que estoy trabajando últimamente, en estos actores económicos de poder. Esta es una lista de algunos nombres que prefiero no mencionarlo, o toco madera por las dudas, pero ahí están los grandes actores económicos de poder que más hectáreas tienen en esta zona, ¿no? Esto es solo del municipio de Embarcación. Y bueno, hay algunos ahí apellidos conocidos y otros conocidos, pero que están detrás de estas empresas. Y bueno, de ahí ya para ir terminando, el otro aspecto que también estuvimos indagando es acerca de las acciones colectivas que esta comunidad de Misión Chaqueña y comunidades vecinas han venido desarrollando a lo largo de estos años para defender su monte, defender su territorio y, en definitiva, para defender su vida, ¿no? Entonces, bueno, uno se encuentra con estas cuestiones, con prácticamente barreras humanas encima de las topadoras. Esta es una práctica que se ve mucho. Bueno, después una serie de documentos y petitorios que se organizan, varias comunidades hacen asambleas y de ahí surgen algunos petitorios para presentarles a distintos organismos del Estado. En este caso, acá hay un documento que le llamaron documento tierra, que surge ahí de la comunidad de Misión Chaqueña, de unas asambleas muy grandes que hubo allá por el 2007, 2008, donde se juntaron varias comunidades y bueno, hicieron una especie de manifiesto, y a partir de ahí una serie de puntos, había como 20 puntos de exigencias hacia el Estado. Esta es una práctica que se usa mucho también de hacer notas y que ayuda como para dejar asentado todo lo que está pasando. Asambleas, esto también, son territorios muy, muy dinámicos que todo el tiempo están en constante vinculación y las comunidades cada tanto, mientras pueden, hacen reuniones, hacen asambleas para hablar de qué está pasando en su territorio y cómo seguir hacia adelante. Esas son como algunas de las prácticas más comunes que se ven, y algunas denuncias judiciales también. Otra forma también tiene que ver con esto de la Universidad del Monte, ¿no? Con crear o el surgimiento de estas organizaciones que por ahí empiezan no tanto como a reclamar, a pedir o a exigir, que eso siempre está, sino como un trabajo más interno de revalorizar los saberes y a partir de ahí defender el territorio a través de algunos proyectos y de ciertas prácticas, ¿no? Y la Universidad de Monte es un ejemplo de esto, porque empezó con este espacio que están construyendo, con hacer proyectos para mejorar el acceso al agua, para trabajar en medicinas ancestrales, para trabajar en la siembra, para organizarse para la venta de artesanías, y una serie de cuestiones que se van sumando y que tiene que ver también con esto de empezar a hacer vínculos con otras comunidades, con otras organizaciones sociales, y también poco a poco con espacios más de la academia, con un poco más de resistencia, pero con algunos organismos o instituciones más vinculados al Estado,
como puede ser el INTA, por ejemplo, que por ahí llega un poco a estos territorios. Pero bueno, un poco en todo esto es en lo que está trabajando la Universidad del Monte, aunque la pandemia, bueno, fue un golpe muy duro para ellos y para toda la organización, y bueno, ahora están volviendo como a retomar algunas actividades. Así que bueno, comentarles eso un poco, y bueno, acá hay bibliografía que después podemos compartir. Igual creo que no la he actualizado, creo que es la misma que les compartí el año pasado, creo que está en un drive. Así que bueno. Genial, porque lo compartimos hace poco, habíamos como reflotado un repositorio que armamos el año pasado, Ajá. así que genial que sea la misma y ya tenían los chicos el link. Perfecto. Sí, nos había pasado, Martín, un link que era de la UBA, que tenía un montón de información de Manzanal, bueno, había varios autores que estaban ahí en un repositorio de la UBA, y el Drive, recuerdo eso, lo vamos a rastrear para poder cargarlo al campus virtual para que también lo puedan No, tener. pero me parece, Javi, que ya lo teníamos. No sé si hay que ponerlo visible, pero estaba. Ah, bien, buenísimo. Estaba. Bueno, cualquier cosa lo mando de vuelta y veo si hay algo más para actualizar, que creo que sí hay, lo sumo. Dale. Sí. Martín, espectacular, como siempre, la presentación, la claridad y para resaltar, ¿no? el cómo hacer este tipo de acompañamiento, de este tipo de trabajos de facilitación de procesos para situarse en una problemática y a partir de ahí poder hacer una lectura y tener un montón de herramientas, un montón de datos, un montón de definiciones que me parece súper interesante, porque el modo de abordar el hábitat en lo que venís haciendo nos parece un camino que hay que resaltar y que está buenísimo que esa experiencia la puedas contar, así que nosotros súper alegres de que lo puedas hacer y considerarte también esto como un referente de este camino, así que te vamos a halagar un poco porque la verdad que está bueno lo que haces, está bueno desde dónde lo haces y cómo lo haces, así que por eso lo resaltamos, te felicitamos y a seguir haciendo, que parece un caminito que por ahí no se visualiza tanto. Nosotros de alguna manera en esto ya lo ponemos en la asignatura, lo conocen compañeros que están terminando de cursar el grado y que por ahí los puede alentar también a llevar un proceso de este tipo en su TFG, más allá de la asignatura en sí mismo, y una manera de acercarse al territorio que nos parece súper valiosa. Sí, bueno, muchas gracias, ¿no? Los halagos me incomodan siempre, pero bueno, gracias. Está bueno también como conocer las perspectivas de ustedes y bueno, las opiniones de ustedes en cuanto al trabajo de uno, porque a veces uno en todo este recorrido, ¿no? Que está ahí profundizando un montón de cosas, por ahí se pierde, y está bueno por ahí a veces hacer la pausa y reflexionar acerca de lo que uno está haciendo, y eso me parece que también está bueno para cualquier trabajo de investigación, por ahí como cada tanto hacer ciertas pausitas y bueno, reflexionar hacia el interior y compartir lo que uno está haciendo. También esto está buenísimo de poder compartir y conocer otras experiencias. Así que bueno, muchísimas gracias y agradecido totalmente a ustedes, ¿no? Para mí es esencial, bueno, siguiendo con esto que decía Javi, es importante mostrarlo y sobre todo en esto, hasta ahora Habitat cumple el rol de espacio curricular optativo, pero después va a estar ahí más como dentro de las troncales, que creo que pasamos a tercer año. Pero digo, me parece que es importante a la hora de también traer estas otras miradas, no sé, yo lo pienso, con Martín tenemos trayectorias parecidas en el sentido de elegir temas de tesis distintos, esto que decía, lo no tradicional, digamos, entonces me parece que está bueno esto, poder mostrarnos que hay caminos que se pueden sostener, que tienen sus dificultades, obviamente,
pero que se pueden, digamos, y que vamos como generando o abriendo ese camino también, y que pueda haber diálogo, esto que hablamos y que resaltamos a la mitad de la clase, de pensarnos el desarrollo desde lo participativo, con las comunidades, digamos, me parece que son cosas que tal vez hace 10 años atrás estaban enunciadas, pero no tan visibles o no tan traducidas en el territorio en lo que eran los graduados y las trayectorias que había, y hoy por suerte podemos como contarlo, podemos decir, bueno, hay antecedentes, hay espacios generados, y me parece que eso también está bueno celebrar y aplaudirte, Martín, porque no es poco. Así que Sí, muchas además, gracias. gracias, Caro. Y además, sí, por ahí estoy reflexionando ahora, ¿no? En el momento, en esta charla, y por ahí, con esto que decía, que por ahí uno se pierde en este trabajo muy de profundidad en un territorio determinado, pero en definitiva, digamos, todo este material que se está generando tiene un fin, que más allá del fin de la tesis y demás, todo este material, el libro y demás, tiene un fin que es, bueno, poder sentarse a dialogar con el Estado, digamos, porque no vamos a negar la presencia del Estado en estos espacios, y que, bueno, a partir de ahí, a través de todo esto, toda esta información que uno puede ir sacando en este tipo de trabajo, que es muy extensiva y muy rica, bueno, poder sentarse a negociar con algunos espacios de poder con mayores herramientas, ¿no? Pues la gran pregunta que se hace el Estado siempre, bueno, en cuanto acá, ¿no? A estos territorios, bueno, los wichí, ¿para qué quieren la tierra si no hacen nada con el monte? Bueno, acá está, digamos, acá está el ejemplo de qué se hace, de por qué es importante también a nivel económico, como actividad económica complementaria, es importante a nivel ambiental, es importante como aspecto cultural, identitario. Entonces, bueno, esto sirve un poco para todo eso, y bueno, ahí es donde entra esta pata del desarrollo local, ¿no? Bueno, de tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de generar un proyecto de desarrollo. Sí. Muy bueno. Mili, creo que querías decir algo. Murió Mili. Sí, ahora. Sí, ahora. Le esperamos. Te va a pedir que sumes algo en las redes, la Mili, ya lo sé. Sí. Con Cande nos encargamos del Instagram de la licenciatura en desarrollo, y estábamos hablando por privado, sí, que estaría bueno tener como tu testimonio de estudiante de graduado, que te dedicas, que nos cuentes esta experiencia para todos, porque seguro que no todos conocen. No todos nos conocemos directamente, es como que nos vamos conociendo de a poquito. Sí, parece que somos pocos, pero posta no nos conocemos, así que estaría bueno. Dale, sí, buenísimo. ¿Pero qué es, como en formato video o resumen escrito? En video le podemos pasar, Mili, el de la otra grabada que ya tenemos. ¿Quieren que les comparta, si me dejas, Martín, le comparto a alguna de las chicas tu número y que de WhatsApp y se charlan por ahí? Y está en Instagram, está la licenciatura. Claro, las chicas están motorizando las redes a full. Con Desarrollo Local Regional UNBM. ¿TikTok? ¿No tiene TikTok? Vamos, Martín. No, podemos con el Instagram nomás y ya está ahí. Nadie quiere actuar para el TikTok. Nadie se anima. Nos faltan actores. No, pero muy bueno el trabajo que están haciendo realmente, y visibilizarnos también entre nosotras. Así que también, una genia las chicas. Yo les comparto después el contacto. Ahora lo voy a hacer así en un Gracias, Caro. Bueno, Martín, bueno, ha sido, como lo decíamos recién, súper interesante tus aportes, te agradecemos.
quedamos en contacto porque siempre es como que nos quedamos cortos porque es un momentito que nos vemos nada más, pero es un momento súper, súper importante y valioso. Desde ya que estás siempre invitado y como te digo, si andás cerca de Córdoba, seguramente algo podemos organizar por acá, tanto acá en Villa María o en Córdoba, en la sede de Córdoba, como también para compartir. Así que tenerlo en cuenta, no dudes en escribirnos, en mandarnos si tenés algún evento, te movilizás por algo, vamos a tener algún encuentro por este lado, que me parece que esas experiencias está lindo también hacerlas mano a mano. Dale. Más allá de eso, también, si no, este tipo de espacios también ayudan mucho a que puedas acercarte y que otros estudiantes o inclusive graduados puedan conocer lo que cada uno está haciendo, que es súper valioso. Así que agradecido en eso y apostamos a que volver a encontrarnos en algún momento. Vos ya sos de la materia, ¿viste? Ya estás, digamos, en la nómina, igual que la Ana Leticia Guzmán, así que ya hay varios profes o investigadores que de alguna manera hacen su aporte valioso y le dan otra vuelta de tuerca a esta cuestión del hábitat, así que agradecido. Y tenés que ir a Villa María, así hacemos, aunque sea una evolución con un asado, con algo. Claro, no algo así, supuesto. Algo, sí. Bueno, podríamos aprovechar también hacer como una presentación del librito, a lo mejor. Sí. Y vinculado a todo esto de desarrollo local. Bueno, sí, estaría bueno, sí. Ya este año también creo que también... No nos dejen afuera, inviten a los de Córdoba. No, tal cual, es verdad, Pau. Hay que hacer algo. Bueno, yo estoy en Córdoba, así que Javi, me parece que vas a ser vos el que te va a tener que venir para acá. No hay problema, no. Claro, somos acá en este Meet, ya somos todas más de Córdoba que de Villa María. Y yo no me incluyo, a mí no me cuenten. Está Javi, está la Cande y estamos las otras tres, así que... pero vos sos el invitado. Bueno, queda el compromiso entonces, queda el compromiso para quedó grabado, ¿viste cómo es esto? Quedó grabado. No, quedó grabado, así que... Sobre todo lo del asado me interesa. Sobre todo esa parte después de hacer el recorte y nos va a mandar el... Te vamos despidiendo y nos queda un ratito más nosotros ya hablar de cuestiones del práctico que tenemos en la materia. Gracias, Martín. Abrazo grande. Muchas gracias. Y bueno, saludos ahí para todos. Chau, chau. Muchas gracias. Abrazo grande. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos cerrando la clase de hoy. Me parece que ha sido súper interesante, ¿no? Sí, re linda. Muy buena. Estuvo muy piola. A mí sobre todo me sirvió porque mi idea del TFG es ir para ese lado, así que bueno, vamos. No creo que tanto lo extienda, pero por lo menos ir por ese lado de la metodología y eso. Bien, genial, porque está muy bueno esto, conocerlo como antecedentes también, así que siempre es interesante traerlo. Martín tiene muchas cosas que contar y realmente esto que les decía, que es ir abriendo camino, que no es poco, y que esos temas sigan, me parece que es interesante. Pero bueno. Cuando él hizo el TFG me decía que quería, viste, avanzar con cartografía de sistema de información geográfica con una comunidad que en Córdoba. Yo decía, pero ¿cómo lo va a atar esto? Son dos mundos. Bueno, estamos hablando hace 6, 7 años atrás, y fue un desafío y él entendió ese cómo, viste, sí. Llevar viste, ese ensamble entre una tecnología y llevarlo a una lectura. Él cuando rinde el TFG invita a gente de la comunidad a su presentación. Y después de la presentación le dimos el espacio para que la misma comunidad expresara lo que opinaba del proceso. Es que así debería ser siempre en todos los TFG. O sea, una cosa muy distinta a lo que sucede con los tiempos, expresándose. Viste, parte del tribunal se tenía que ir y digo, bueno, esperemos un ratito porque va a venir la comunidad, queremos escucharlo también, eran parte, viste, entonces, bueno, por ahí romper algún molde también lo necesita, tener también esa flexibilidad para poder escuchar esta cosa y eso también estuvo bueno. Estuvo muy bueno, sí, yo recuerdo eso también. Bueno, vamos a aprovechar los últimos 10 minutitos para preguntarles, en realidad para un poco actualizar el cronograma de las próximas clases que se vienen y después preguntarles cómo les fue con el trabajo integrado con el TP2, que hasta el momento tenía la entrega de Cande, Mati, Mili,
La mía yo la entrego, yo estaba terminando de trabajar, le hago unos retoques, la entrego esta noche, a más tardar Dale, mañana a la mañana. Podemos esperar hasta mañana para cerrar, pero lo importante es que tengan en cuenta que nos quedan 2 clases, la del 3 de noviembre y la del 10. Solo nos vamos a ver en la del 10, pero si ustedes ya vieron estuvieron en la clase pasada y vieron las notas que íbamos poniendo ahí en el chat del grupo, saben que el 3, o sea, el jueves que viene, se va a habilitar la posibilidad de que hagan la pre-entrega del trabajo final integrador. Así que también es importante que si tienen dudas sobre eso, también hablemos ahora de eso. El 10, eso es el 3. El próximo jueves, el jueves 10, es la última posibilidad que ustedes tienen para hacer esa entrega de trabajo final integrador, porque el día 12, que es el sábado de esa semana, nosotros con Javi tenemos que cargar las regularidades. ¿Cómo se lleva la regularidad de la materia? En esta materia no hay promoción porque el trabajo es para todos igual y se hace defensa del trabajo final integrador, pero ya eso después lo presentaremos y le contaremos bien. Pero para que tenga la condición de regularidad tienen que haber entregado el trabajo práctico número 1, el 2, participado en alguno de los foros y esta pre-entrega del trabajo final integrador, ¿sí? Esta pre-entrega se trata de un proyecto, una idea, un bosquejo de esto que ustedes van a trabajar finalmente, como para que nosotros con el Javi les digamos si están bien orientados, si tienen sentido, si es muy corto, si es muy largo, para dónde van, podamos recomendar eso. Y la entrega final va a ser el momento, una semana antes, 10 días antes, de la fecha en que ustedes decían presentarse a rendir la materia, es decir, en mesa de exámenes, ¿sí? Sin embargo, si no hacen esta pre-entrega ahora, no se llega a la condición de regularidad, ¿sí? Quedó entendido. Bien, perfecto. Quedó clarito. Caro, una pregunta. Sí, claro. El trabajo final, ¿es la unión del trabajo 1 y 2 y algo más? Puede ser, o puede que ustedes hagan un tema nuevo, no sé. Digamos, nosotros les recomendamos que sea una unión del 1 y el 2, o una profundización del 1, o lo mismo pero del 2. Eso queda en ustedes. Lo importante es que, bueno, tiene unas ciertas pautas, digamos. Puede ser el estilo monografía, no puede tener más de, creo que 10 páginas habían puesto, con bibliografía. Hasta 15 habíamos tirado un poquito eso, pero digamos, es como dice Caro, si quieren unir, unan el 1 y el 2, si no, trabajen sobre alguno de los dos, sobre algún tema de interés sobre hábitat, no hay problema. Obviamente que siempre continuando con esto, tienen que tratar alguno de los 4 grandes unidades que vimos, que desde el principio hasta ahora, pueden tomar 1, 2, todas las que ustedes crean, pero al menos una. Con bibliografía de la clase, pueden usar también otra bibliografía que consideren pertinente, pueden ir articulándolo con tema de tesis si es que tienen. Lo mejor sería es que esté en vistas a un caso específico, un caso de estudio, o que conozcan alguna noticia o un posible programa. Digamos, en eso hay bastante libertad, pero bueno, tiene como estas condiciones claves, digamos, estos puntos. Caro, te iba a preguntar, porque viste que yo te pedí la devolución del trabajo 1 y más o menos entendí cómo trabajarlo. La duda mía es si yo tengo que hacer como una estructura nomás, o si ya lo tengo como armada la estructura del trabajo final, porque yo voy a hacer la unión del 1 y el 2. Bien. Porque el 2 es una profundización del 1, con un caso de estudio, digamos, más vinculado al caso de estudio, o sea, ya llevándolo a un análisis particular de una asociación que es la Villa Educativa de Villa de Soto, que estuvimos viendo. Bien, perfecto. Y si tengo que hacer un escrito como una estructura, o ya directamente te mando lo que yo ya profundicé, digamos. Puede ser la estructura con el avance que tengan, o sea, mientras que ustedes más envíen, mejor, porque con el Javi lo que podemos hacer es decirles van bien, no van tan bien, profundicen por acá, achiquen por este lado, digamos. Eso, mientras mayor sea la extensión o más cerca del trabajo final estén,
final, en la versión final, mejor es para ustedes, porque más correcciones podemos hacer nosotros. Perfecto. En caso que no lleguen, lo que pasa es que como son las fechas así tan juntas y también tienen esto del trabajo práctico número 2, es que les damos esta posibilidad de decir, al menos la idea con el tema, con la bibliografía que van a usar, con la vinculación y el caso, es como lo mínimo indispensable para esta preentrega. Perfecto. Bien. Esa postura de tener una preentrega que tiene que ser para esa última semana del jueves 10, es como para decir, bueno, hasta acá se pudo hacer todo el avance posible del año. Y después tienen abierta la ventana, una vez que pasan eso, porque nosotros ya cargamos regularidad, para profundizar y terminar la entrega final, que va a ser otra presentación ya en turno de examen. Lo pueden hacer en diciembre, en febrero, cuando estén más cerca de rendir, por ahí cuando tengan el tiempo de poder trabajarlo bien, perfeccionarlo, que quede un buen documento. Por eso damos esa idea de que hay una preentrega en un espacio ahí en el campus virtual para el 10 y después se abre la entrega final que la pueden hacer en cualquier momento, unos días antes del turno de examen. Y el turno de examen es, con esa presentación, ustedes la pueden comentar, defender, el idea de que iba a preguntar, ¿que van con PowerPoint o con algo así? O... Sí, es la idea, pero igual eso lo vamos a afinar, o sea, vamos a presentar cómo será eso en la clase del jueves 10. Perfecto, ¿Sí? muy bien. Ahí podemos hacer algún intercambio de qué preentrega tengan y demás, y ahí vamos como a resolver estas dudas, ir pensando fechas y demás. Perfecto. También hacerle las devoluciones de los trabajos prácticos número 2, seguramente. Bien. Buenísimo. Bueno, ese entonces el último trecho. El último trecho. En ese día, por ahí ya más cerca de esa clase, la del jueves 10, seguramente le vamos a consultar como a modo de que nos evalúen ustedes a nosotros, ¿no? Que evalúen el espacio curricular, pero eso lo dejamos por ese día. Que nos digan qué opinan, cómo les... Vayan pensándolo. Vayan pensándolo, qué se podría mejorar. Muchas tareas tenemos. ¿Cómo, Mili? No condiciona la nota. Tareas, ya. Muchas tareas, encima tengo que hacer trabajo práctico y encima pensar una... ¿Qué mejorarían del espacio curricular? Mira, bueno. ¿Vos querés la regularidad? No, mentira. Sí, particularmente me gustó mucho. Yo ya sé lo que les voy a decir. Pasan a ser troncales, eso me parece bien. Qué bueno. muy bueno, porque la verdad que honestamente me parece que es fundamental esta materia para el desarrollo. Además tiene mucho de territorio que es lo que le falta hay que profundizar más dentro de la carrera de desarrollo, me parece. Bueno, qué bueno. Bueno, gracias. Igual guárdense algo para decirnos en la última clase. También vamos a pensar algo malo. La grabación que no nos copie. También vamos a pensar algo malo para que tampoco sea cuestión de flores. Como que no se les suba ahí el... Lo que sí, toda crítica tiene que ser constructiva, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Está todo bien. Bueno, muchas gracias. Me parece que ha sido como una clase súper interesante. Seguramente, bueno, ya le van a ver quienes estén ahí haciéndola más asincrónicamente. Pero bueno, no sé, Javi. Quedamos a la espera entonces de lo que falta de entregar el trabajo 2 para ya meter toda la cabeza de los últimos 15 días en lo que sería el trabajo integrador final para lograr los mayores avances posibles y que podamos cerrar lo mejor la regularidad y que ya les quede una buena estructurita para decir, bueno, ya tenemos bien orientado para cerrar ese trabajo integrador final. Bien. Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Nos despedimos, que anden muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.